Dios bendiga, Dios bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar esta pequeña serie, El misterio de la cruz, que tanto se ha leído y se va a seguir leyendo, y ha pasado muchas cosas desapercibidas. Creemos que Dios nos ha dado la gracia, la luz, ha iluminado el entendimiento, como dice la palabra, nos ha dado sabiduría para poder mirar más allá de lo que la teología me ha enseñado. Tenemos varios temas para compartir. No sé si hoy nuevamente voy a poder terminar, porque quería empezar este tema de una declaración que hizo Jesús con respecto al Padre. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, expiró. Así dice la Biblia. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. En otra Biblia dice: Padre, recibe mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay un hermano y amigo que es muy importante en todo este tema de libros, de PDF, mi amigo Esteban, de Buenos Aires. Siempre me está bendiciendo, siempre me está ayudando con alguna literatura, con PDF, porque sería casi imposible poder comprar algún libro con lo que hoy sale el precio. Así que siempre recurro, o él mismo me envía alguna literatura cuando ve que el tema es complicado o el tema es bien difícil. Mi amigo Esteban Campobasso siempre me está compartiendo todo eso. Y hoy me envió un mensajito porque tenía una duda, pero en el mensaje que me envió, cuando yo lo leo, noto claramente que él había puesto algo, y cuando yo lo leo entendí que eso que él me estaba preguntando era imposible o difícil, que él pudo haber encontrado ese razonamiento en algún libro o en alguna literatura o haberlo escuchado algún predicador. Por eso apenas lo leí, enseguida me puse en comunicación con él. Yo había hecho una referencia a un tema cuando Jesús proclama y dice la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo hice la connotación, aseveré y lo comparé a ese estado de desespero, de abandono, cuando Dios le permite a Lucifer tocar a Job. Lucifer había rodeado la tierra constantemente y él sabía quién era Job. Había querido en varias oportunidades Lucifer tocar a Job, pero no podía. Por eso cuando va
y se enfrenta en un diálogo que en algún momento vamos a hablar a dónde se encontraba Lucifer, que tuvo ese diálogo con Dios. Porque todo el mundo cree que Lucifer sube allá, como decimos los argentinos, como un perro por su casa. Que el perro entra en la casa de los dueños. Imagínese usted que este ser inmundo, diabólico, puede entrar a la presencia misma de Dios. Y el 80 o el 90% de los teólogos lo asevera, dice que sí. Pero ahí tiraría por el suelo todo lo que es la sana doctrina, las santificaciones, porque si él puede entrar, cualquiera entra, así de simple. Entonces cuando le dijo Lucifer a Dios, es fácil que él prospere cuando está bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo ese cerco, bajo esa unción, bajo esa cobertura. Es fácil prosperar, es fácil desarrollarse, es fácil crecer. Pero quítale, le dijo él. Y Dios le iba a demostrar a Lucifer que hay personas que aunque le quite todo, sigue creyendo en él. Porque el corazón del verdadero cristiano no es lo que posee, no es lo que tiene. El verdadero cristiano es lo que él es su identidad. No es lo que tengo, no es lo que poseo. El apóstol Pablo fue un poco más claro en su declaración. Él dijo, todo lo que he adquirido, todo lo que he ganado, todo reconocimiento, lo tengo por basura, por trapo de inmundicia, a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. El cristiano verdadero no se caracteriza por lo que tiene. No es que sobresalen en su parte espiritual por tener más que otro. No se caracteriza por tener un reconocimiento más que otro. En el evangelio existe lo que se conoce como el mundo del revés. Para ser grande tenés que ser pequeño. Para ser servido tenés que servir. Esas son las cualidades de un verdadero siervo de Dios. Esas son las cualidades de un verdadero cristiano. No es lo que tú tienes, sino lo que tú eres, tu identidad. Lo que te caracteriza. No es el conocimiento de cuánta Biblia sabe. Eso tampoco sirve. Sino de cuánta Biblia tú vives. Ese es el secreto. Lucifer también la conoce. Por eso lo enfrentó a Jesús con la verdad. Pero a la verdad que presentó Lucifer la cortó por el medio. Presentó una media verdad. Y una media verdad en la mano y en la boca de Lucifer es una mentira. Hay gente que te confronta con verdades bíblicas. Pero dejan de lado lo que verdaderamente es en realidad. Porque sacan a Jesús de la cruz y ponen la santidad. Sacan a Jesús de la cruz y ponen la santificación. Si fuera por eso, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Entonces yo me santifico y Jesús no viene. Yo me purifico y Jesús no viene. Los judíos tenían fuentes de agua, 7, de purificación. Pero por más agua de purificación, por más purificado que estuviera a través de la ley, lo mostraba la verdadera esencia que estaban perdidos. La ley jamás te va a permitir entrar en la presencia de Dios. La ley lo único que hace es resaltarte los defectos.
tus faltas, tus iniquidades. Pero como dijo una vez Lutero, cuando se le presentó Satanás y le dijo: Lutero, voy a hacer una lista de lo que tú eres. Y le escribió, y le escribió, y le escribió. Todo lo que escribió era verdad. Pero a lo último le dijo Lutero: ¿terminaste? Sí. Lutero agarró la pluma, la mojó y puso abajo: la sangre de Jesucristo me salva. Ese es el misterio de la cruz. No es la santidad, no es la purificación. Presentan un evangelio más puro de lo que en realidad el hombre puede crearlo. Presentan un evangelio con tantas leyes judías. Presentan un evangelio con dogma religioso. Y si fuera así, ¿para qué vino Jesús? Me estoy yendo del tema. Dios había cubierto, Dios había protegido a Job. Lo había revestido, le había dado una cobertura. Y Lucifer no podía acercarse y menos tocar hasta que Dios se lo permitió. Mi amigo Esteban me dijo: hermano Héctor, eso era lo que yo había presentado sobre la cobertura. Pero él fue un poco más allá. Él me dijo: hermano Héctor, no será que cuando Jesús cargó los pecados del mundo, se hizo tan impuro. Escuche, se hizo tan impuro que esa cobertura de Lucas, que él fue lleno del Espíritu Santo, se apartó de él. En ese momento que yo leo eso, algo me chocó en mí y enseguida los textos empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer en mi mente la blasfemia del Espíritu Santo. La marca de la bestia que dice: el que se marca en la frente o en la mano no tiene perdón de Dios jamás. Era la maldición. Era la maldición. El Espíritu Santo se aleja definitivamente de esa persona y jamás vuelve, porque no puede, porque esa persona se hizo maldito. Cuando yo leo eso, yo entendí. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno decía una cosa, otro dijo otra cosa, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando yo leí eso me di cuenta que ese pensamiento que tenía mi amigo, mi hermano Esteban, era el Espíritu Santo que le dijo. Cuando dice la Biblia que empezó a haber oscuridad, Dios vio que había ese ser que se llamaba Jesús cargando sobre él los pecados del mundo. Cuando le pusieron la corona de espinas, no se activó. Cuando lo golpearon, no se activó. Porque la maldición no era cuando le pusieran la corona de espinas. La maldición no era cuando lo golpearan. Esa no era la maldición. La maldición era cuando lo pusieron en la cruz. Cuando pusieron clavos en sus manos, en sus pies. Y lo unieron a la cruz y lo levantaron. En ese momento se cumplió lo que el apóstol Pablo dijo: maldito es el que es colgado del madero. En ese momento el Espíritu Santo se alejó de Jesús. Esa llenura que Jesús había tenido del Espíritu Santo se apartó. En ese momento, cuando se apartó,
esa cobertura, en ese momento cuando se apartó esa llenura, el Espíritu de Jesús supo que Dios lo había dejado. El mundo va a saber cuando Dios se lleva a la iglesia. Los que se quedan van a saber que Dios se llevó la iglesia. En ese mismo momento, todo lo que había en Jesús, que había sido llenado del Espíritu Santo, se alejó. Estaba cargando los pecados del mundo. Estaba cargando las enfermedades. Estaba sujetando los poderes, los dominios. Lo estaba haciendo, y toda esa imagen grotesca, cruel, en ese momento ya no era el Hijo de Dios. En ese momento él era el rey de los pecadores. En ese momento fue cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto como un símbolo que muchos años después iba a haber un hombre clavado en una cruz. En ese momento Jesús de Nazaret se hizo maldito para siempre por ti y por mí. En ese momento fue cuando él gritó, lo supo. Él lo supo que lo de Dios lo había dejado, que lo de Dios lo había abandonado, que lo de Dios se había apartado. Por eso gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo leí eso, entendí que el Espíritu Santo le estaba dando a mi amigo Esteban algo para que me compartiera y para que yo pudiera traerle para enriquecer un poco más el sacrificio de la cruz por ti y por mí. Él se hizo maldito por ti. Él cayó al lago de fuego por ti y por mí. Él se revolcó en las llamas eternas por ti y por mí. Los pecados se desprendieron de él. Las iniquidades, las enfermedades se desprendieron de él en el lago de fuego, en el lago del castigo eterno. La Biblia le llama la segunda muerte. Por ti y por mí, todo eso hizo Jesús. Por eso dice la Biblia que el espíritu de aquel que levantó a Jesús nos levantará también a nosotros. Dios mandó el espíritu de él, Dios mandó su espíritu y dijo, vayan y levanten a mi hijo, porque había cargado los pecados del mundo, lo había cargado, pero él era inocente. Él no tenía pecado, él cargó los pecados ajenos, los tuyos y los míos. Él fue abandonado por Dios por culpa tuya y por culpa mía. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a negar su nombre? ¿Cómo te atreves a poner a Jesús como la última instancia de tu vida? ¿Cómo te atreves a creer que Jesucristo es la última solución? ¿Cómo te atreves a dejar de adorarle? ¿Cómo te atreves a dejar de glorificar su nombre? ¿Cómo te atreves? Y Shabanda Rabakanda ¿cómo te atreves a vender a Jesús por un plato de lenteja? A cambiar el evangelio por dinero. ¿Cómo te atreves a ponerle precio al evangelio? A ponerle precio a tu ministerio. Hay gente que está solamente ministrando a través de los dones. Hay hermanos
que están ministrando a través del ministerio nada más, pero ya están apartados. El que Dios te use no es nada. El que Dios te haya dado un ministerio no es nada. El infierno está lleno de profetas. El infierno está lleno de apóstoles y de pastores. Porque lo único que han hecho es ministrar los dones del Espíritu. Porque lo único que han hecho es ministrar los ministerios. El infierno está lleno de dones. El infierno está lleno de ministerios. Pero en el infierno no hay un fruto del Espíritu. En el infierno no hay un solo cristiano que tenga comunión con Él. En el infierno no hay un solo cristiano que tenga relación con Él. No lo hay. En el cielo no entran pastores, ni evangelistas, ni profetas, ni apóstoles. En el cielo no entra. El único que entra, los únicos que entran en el cielo son los hijos de Dios. Los que no se caracterizan por lo que tienen, sino por lo que son. Cuando Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Espíritu Santo se había apartado de él. Él estaba cargando los pecados del mundo en la cruz. Él era maldición eterna, la maldición de la ley. La maldición de la ley vino sobre Jesucristo por tus pecados y por los míos. Y ahora hay gente que quiere volver a la ley. Hay gente que quiere seguir la ley. Hay gente que quiere cumplir la ley. Si vives por la ley será juzgado. Cuando Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue dejado de Dios. Él fue separado por Dios. Él fue alejado por Dios. Porque Dios no podía tener comunión con un ser tan ruin, tan grotesco, que estaba cargando los pecados del mundo entero. Y el fin de Jesucristo era la segunda muerte. El fin de Jesucristo era el lago de fuego. Ahí estaba su condena, por ti y por mí. Él había pecado contra Dios por cargar tus pecados y los míos. Él había pecado contra el Espíritu Santo por cargar tus pecados y los míos. Todo eso hizo Jesús y más. ¿Cómo te atreves a dejar a Jesús por cualquier cosa? Si te pelea con tu marido, lo deja. Si te pelea con tu mujer, lo deja. Si no te saludan en la iglesia, lo deja. Si nadie te quiere, lo deja. Si no te dan oportunidades, lo deja. Por cualquier cosa. Vemos una generación de cristianos desagradecidos, mentirosos, adúlteros, fornicarios. ¿Cómo te atreves? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terrible. El mundo se llenó de tinieblas. El mundo entero se llenó de tinieblas. Porque se fue la luz. Eso me hablaba el Señor. Se fue la luz del mundo. Eso me dijo el Espíritu Santo. Se llenó de tinieblas. Porque lo que era la luz del mundo había sido condenado, había sido juzgado por culpa tuya y culpa mía. Y el mundo se llenó automáticamente de tinieblas.
¿O por qué? ¿O por qué Jesús dijo en la Biblia, yo soy la luz del mundo? ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Por qué? Él no estaba hablando del sol. Y no solamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él te dijo a ti y me dijo a mí, ustedes son la luz del mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cargando con los miles y miles de pecados, millones de pecados, de enfermedades, vino oscuridad en la tierra, se fue la luz. ¿Tú entiendes? Se fue la luz. Este mundo sin Cristo es un infierno. Este mundo sin Cristo está condenado. Y los ministros, lo único que le importa, los profetas, lo único que hablan es de prosperidades, de dinero, de diezmo, de ofrenda. Desgraciados, desagradecidos, como que esa fuera la gran revelación. Marcos 16:15 en adelante dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero los profetas de ahora, los apóstoles de ahora, ponen las señales adelante, que tiene que ser próspero, que tiene que tener riqueza. Mentirosos, hijo del diablo. Ya está determinado la condenación de ustedes, mentirosos. Ya está determinado. Cuando mi amigo Esteban me mandó ese pensamiento, yo entendí que el que se lo había dado era el Espíritu Santo, para que me lo comparta. Yo no soy de aquellos predicadores que solamente hablo lo que Dios me da. Yo no soy de eso. Si tú recibes una palabra del Espíritu Santo y me la envías, yo la voy a proclamar. Porque no tenemos derecho de autor. Porque somos miembros de un cuerpo. Tú y yo somos miembros de un cuerpo. Y Él es la cabeza. Y Dios es la cabeza de Cristo. Quiero por un momento, ir a buscar un poco de agua. Le pido disculpas. Quiero hablar otro temita. Es que estos temas son tan grandes. Estos temas son tan grandes, tan amplios. Son tan ricos. Para que entendamos el verdadero sacrificio de la cruz. Quiero hablar sobre un tema que está en San Juan, capítulo 20, verso 17 de San Juan. San Juan 20, 17. Cuando Jesús resucita y le dice a María, cuando María lo ve resucitado, ella corre y ella no iba a abrazarlo, porque la Biblia dice que cada vez que María se encontraba con Jesús, ella iba a los pies de él.
Ella no quería estar arriba, ella quería estar abajo, porque es el verdadero esencia. Cuanto más pequeños somos, cuanto más abajo nos ponemos, Él nos eleva, Él nos exalta, Él nos levanta. Pero la Biblia dice que Dios ama al humilde, pero mira de lejos a los altivos, a los soberbios, a los orgullosos. Cuando María quiso abrazar los pies de Jesús, Jesús la detuvo y dijo algo. Le dijo: María, no me toques. Pero quiero leerlo. San Juan, capítulo 20, verso 17, dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando yo leí eso, Él había sido levantado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo dejó a Él en la tierra para que se encontrara nuevamente. Pero le dijo a María: María, no me toques, pero dile a mis hermanos: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe lo que me hace a mí tener un Padre ahora? ¿Sabe lo que me hace a mí tener un Dios? Es esa llenura del Espíritu Santo. Él viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Él no viene por una iglesia que salta, que baila, que danza, que canta. Él viene por una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Digan lo que digan. Tiren por el suelo lo que digo, no importa. Viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena de aceite del cielo. Pero esta frase que le dijo María: ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora sí fue reconocido por Dios nuevamente. Ahora sí estaba abrazado por Dios nuevamente. La pregunta que yo me hacía era esta: ¿por qué Jesús había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué dijo eso? Luego yo entendí por el Espíritu Santo que lo que había bajado al abismo, al Hades, al Seol, no era el Espíritu de Jesús, sino que era su alma. Es nuestra alma la que se contamina con deseo, con anhelo, con sentimiento. Es nuestra alma. Siempre está en peligro porque queremos hacer lo que queremos, porque nos movemos conforme lo que sentimos, porque siempre estamos buscando cosas nuevas y cosas nuevas, porque no aceptamos la voluntad del Señor que está en nuestra vida. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Queremos hacer siempre lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y dejamos de hacer lo que la Biblia nos manda. Jesús le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que cuando dijo esto, inclinó la cabeza y expiró. En ese mismo momento hubo una separación espiritual. Yo no podía
creer lo que el Señor me estaba mostrando. No podía creer lo que Dios me estaba mostrando. En ese momento hubo una separación eterna. Dios bajó y agarró el espíritu de su hijo y lo subió, y el alma de él bajó. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada que separa los huesos, los tuétanos, separa el alma del espíritu, la palabra de Dios. En ese momento, la palabra de Dios estaba separando el espíritu de Jesús con el alma de Jesús. El Padre se llevó su espíritu, porque el Hijo le dijo: Padre, en tus manos, Padre, te entrego mi espíritu. Y yo le dije, oraba en estos días, le decía al Señor: dame una palabra, porque están los paulistas del otro lado, los que quieren los contextos, los que quieren el griego, el hebreo, el arameo. Padre, dame una palabra. Dame una palabra que aclare este pensamiento, Padre. Por favor, Padre, dame una palabra. Y cerré los ojos y el Espíritu Santo me dio algo. Yo no podía creer. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Yo dije: no puede ser, Señor. No puede ser. Y el Espíritu Santo me llevó a Eclesiastés. Eclesiastés. El Espíritu Santo me dijo: mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12 de Eclesiastés, míralo. Cuando yo lo miré, capítulo 12, verso 7 de Eclesiastés, mi corazón saltó de la alegría y le dije: gracias, gracias, Señor, porque no sé nada, Señor, no sé nada de tu palabra. Y dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo cuando leo eso le digo: no puede ser, Señor. Por eso Jesús le entregó el espíritu y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios porque Dios lo dio. Hello. Cuando fue levantado Jesús, como dice el texto de la palabra, y aquel que levantó a Jesucristo nos levantará también a nosotros. En otro texto dice: y el espíritu de aquel, el Padre, y el espíritu de aquel, Dios, y el espíritu de aquel que levantó a Jesús, nos levantará también a nosotros. ¿A dónde nos levantará? Si los paulistas dicen: no hay arrebatamiento. Los paulistas dicen: Él no viene a buscar la iglesia. Entonces hay que romper la Biblia según los teólogos modernos que niegan el arrebatamiento, que niegan que Él viene por su iglesia. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús nos levantará también a nosotros. Están negando aún la palabra de Dios. Cuando Jesucristo resucita su alma,
Su alma ya había sido purificada por el fuego. Como dice Zacarías, ¿quién es este tizón arrebatado de las llamas? ¿Quién es este tizón arrebatado de las llamas? Le pregunta a Zacarías, ¿dónde te hiciste esas marcas en tus manos? ¿Dónde? Y él responde, en la casa de mis amigos. Mis amigos me hicieron esto. Eso dice Zacarías proféticamente como una visión venidera de lo que nosotros hoy conocemos y sabemos. Dice la Biblia, no me canso de repetir lo mismo, dice la Biblia, cuando Jesús resucita, hubo algo. María viene a abrazar sus pies y él le dice, María, no me toques. No me toques, no lo dejó tocar. No era porque era una mujer. Porque si hubiera sido un hombre también le hubiera dicho, no me toques, Pedro, no me toques, Juan, no me toques. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué tuvo que subir? ¿Por qué era necesario que Jesús subiera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no predican esto los predicadores? ¿Por qué no predican esto los sabios, los entendidos? ¿Por qué no predican esto? ¿Por qué lo único que tienen para predicarle a la iglesia es plata, empresa, casa, auto? María, no me toque, pero ve y dile a mis hermanos, dile que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, María. Yo subo a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella se levantó y salió corriendo. ¿Por qué tuvo que subir? Dice la Biblia. Aquí hay algo muy bonito. Dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 45. Para los teólogos vamos a buscar 1 Corintios 15, 45. Mire lo que dice para los teólogos. 1 Corintios 15, 45. Le digo, Señor, ¿por qué subiste? ¿Por qué subiste, Señor? ¿Por qué ahora le llamaste mi Padre? ¿Y por qué ahora le dijiste también mi Dios si Él te había abandonado? ¿Por qué, Señor? Y el Espíritu Santo me llevó a leer esto. 1 Corintios 15, 45. Mire lo que dice la Biblia. Así también está escrito. Porque todo ya está escrito en la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Esa alma viviente hablaba con Dios. Todos los días, por la tarde, Adán, el alma viviente, se encontraba con Dios. Su carne era carne viviente. Su espíritu era espíritu viviente. Su cuerpo era un cuerpo viviente, pero la Biblia le llama a Adán alma viviente. Cuando desobedeció, todo lo que era viviente, en ese mismo momento comenzó a degenerarse, a morir. Por eso ahora Dios ilumina al apóstol Pablo y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, mire lo que dice ahí, y el último Adán, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante,
quiere decir espíritu que da vida, quiere decir espíritu glorificado, quiere decir espíritu santificado, quiere decir espíritu eterno, quiere decir espíritu que es Dios y Dios que es espíritu. Cuando sube Jesús, se muestra al Padre y le dice: Padre, aquí estoy otra vez. Padre, devuélveme lo que tú tienes que es mío. Y el Padre llama al Espíritu y el Espíritu entra en él nuevamente. Y le dice el Padre: ahora, hijo, tienes un gran propósito para enseñarle. Ahora ya no eres alma viviente, hijo. Ahora eres espíritu vivificante. Ahora ve y enséñale al grupo, enséñale a los discípulos que prediquen, que tú vas a vivificar sus espíritus, que tú vas a vivificar sus almas, que tú vas a cambiarlo, que tú vas a transformarlo de adentro para afuera. Y desciende nuevamente. Ahora ya no era un alma viviente, ahora ya era un espíritu vivificante. Ahora le dijo a Tomás: Tomás, tócame ahora, Tomás, tócame, tócame. Pero a María le había dicho: no me toques, María, porque tengo que subir a mi Padre y a mi Dios. Ahora le dijo a Tomás: Tomás, tócame, porque estuve con mi Padre, estuve con mi Dios, y ahora puedo tocarlo a ustedes. ¿No entiende usted la analogía que hay acá? ¿Usted entiende la analogía que hay acá? ¿Usted quiere tocar a la gente? ¿Usted quiere poner las manos sobre los enfermos? ¿Usted quiere poner las manos sobre el drogadicto, sobre el alcohólico? ¿Usted quiere poner la mano sobre la persona con depresión? Primero tiene que tocar a Dios. Primero tiene que ser tocado por el Padre. Y cuando el Padre te toque, y cuando Dios te toque, te va a decir: ahora, hijo, ahora ve a tocar, hijo. Ahora sí, hijo, ve a tocarlo. No podemos tocar si Dios no nos toca. No podemos liberar si Él no nos libera. No podemos ser libres para liberar a otro. No puedo agregar más nada. No puedo decir más nada. Y volvió la luz al mundo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. Y le dijo a la iglesia: y ustedes son la luz del mundo. Dios te bendiga. Estamos a tu servicio. Solo te ruego, te suplico que tú ores por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta prontito.